Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, este programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Uchile TV transmite a todo el país y en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _. Estamos hoy con la intelectual y escritora chilena Diamela Eltit, quien ha sido distinguida con numerosos premios, de los cuales el más reciente es el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que fue anunciado la semana pasada. Además, Diamela ha sido profesora invitada en las universidades de Stanford, Washington en St. Louis, Columbia, Johns Hopkins, Pittsburgh, Virginia, Berkeley y la Universidad de Nueva York, en la que desde 2007 hasta ahora se desempeña como profesora distinguida global en el programa de escritura creativa en español. Entre sus obras se cuentan Lumpérica, Jamás el fuego nunca, Mano de obra y Sumar. ¿Cómo está, Diamela? Bienvenida a Palabra Pública, Letras para el Debate. Hola Jennifer, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por abrir este dispositivo televisivo para la Universidad de Chile, ¿no? Eso es muy necesario. Muchísimas gracias, Diamela. Felicitaciones de vuelta a usted por el premio que recientemente ha sido anunciado y le agradecemos también hacerse el tiempo porque les contamos a quienes nos están viendo y escuchando que Diamela se conecta con nosotros desde México. Diamela, en los últimos años su obra ha sido muy distinguida. Acaba de ganar el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero este año ya había ganado el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria, el Premio Nacional de Literatura en 2018, el Premio Manuel Montt de la Universidad de Chile el mismo año, el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 2017 y el Premio Altazor en 2014, entre muchos otros. ¿A qué atribuye la enorme valoración que está recibiendo su trabajo? En realidad no tengo una visión o versión muy definitiva sobre eso, pero yo pienso que en realidad lo que han circulado han sido los libros, ¿no? Que cualquier reconocimiento no es a mi persona en ningún caso, sino más bien a determinada circulación de libros que he escrito, que después de décadas han encontrado algún camino y algún espacio en los lectores, ¿no? Pero todo eso son los libros los que se han abierto ese paso. Pero también decir con mucha claridad y énfasis que, por supuesto, los premios son muy estimulantes, muy, muy sorprendentes también, para mí, porque en verdad es un espacio distinto en relación, ¿no es cierto?, a lo literario. Entonces, si bien los premios son, como te dije, muy estimulantes, no creo, yo particularmente nunca he escrito para obtener un premio. No creo que los escritores y escritoras escriban para eso. Entonces son algo adicional, ¿no? que estimulan y en mi caso me permiten pensar cómo han circulado esos libros. El viaje de los libros más que lo estrictamente autoral. Diamela, tras el fallo del jurado del premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, usted señaló, la voy a citar, que siempre la literatura ha sido crucial en tiempos adversos, ha leído esos tiempos, ha pensado esos tiempos. A su juicio, ¿qué nos dice la literatura sobre los tiempos que estamos viviendo, cruzados por la pandemia, la pobreza y las más feroces críticas que habíamos visto a la desigualdad, al menos en nuestro país? Bueno, yo pienso que que todo lo que ha pasado en estas décadas y lo que pasó particularmente a partir del estallido en forma más específica y contundente, por supuesto, se venía acumulando por décadas, ¿no? Quizás incluso tenemos que tomar desde el golpe para adelante. Hay una acumulación y un silencio
en relación a una serie de temas, ¿no? A veces muy distintos unos de otros, pero que en su conjunto el 2018 se hicieron ineludibles, ¿no? La desigualdad fue, digamos, en un momento fue una palabra, yo diría, vacía. Era algo que efectivamente el sistema neoliberal consideraba como un costo adicional, ¿no? En la medida, ¿no es cierto?, que hizo del consumo un signo democrático. Pensó, ¿no es cierto?, que el consumo era la máxima expresión de una ciudadanía feliz, ¿no? Y, por supuesto, parte de esa ciudadanía compraba mediante las tarjetas y el crédito su comida, sus medicamentos, digamos, con usura, porque tenía que pagar intereses sobre esos consumos. La literatura yo creo que no es tan inmediatista, o quiero decir que, por supuesto, puede haber producciones inmediatas y eso está bien, pero tenemos que darle tiempo al tiempo para que eso se elabore en su conjunto, porque hoy día tenemos una realidad nosotros tenemos un doble estado de excepción. Por un lado, estamos con una excepción política, en el sentido que todavía hay cuestiones pendientes en materia de derechos humanos, un renacimiento, digamos, de la violencia institucional muy sorprendente y asombrosa después de lo que habíamos vivido desde el 73, ¿no? Y por otro lado tenemos la enfermedad y particularmente la muerte pobre, ¿no? Que son dos cosas que están caminando en forma paralela, ¿no? Se puede hablar de una biopolítica, es decir, quienes mueren y quienes no mueren también, ¿no? ¿Dónde mueren los que mueren y dónde no mueren los que sobreviven? Entonces, esa realidad yo creo que requiere un cierto tiempo para elaborarse de distintos ángulos. Nadie puede pretender dar cuenta de todo, porque es imposible, ¿no? Pero sí me imagino que la literatura, como siempre, va a tocar, ya sea directa o indirectamente, cada uno de los puntos de este tiempo que han sido verdaderamente dramáticos, alegres por otra parte, en la medida que habría una voz que puso límite a un sistema muy depredador, eh, en el marco, digamos, de la violencia policíaca y de la enfermedad. O sea, era un escenario terrible. Yamela, en algunas de sus obras, como Sumar y Fuerzas Especiales, se lee con mucha claridad una conexión con la contingencia chilena. ¿Cuánto influyen en su trabajo las preocupaciones y los problemas contingentes de la sociedad? Eh, bueno, en realidad, yo cuando escribí Sumar, pensé en lo ambulatorio, en lo que se mueve, ¿no? Aquello que no es, que no puede ser fijado, ¿no? No, por supuesto, nunca pensé en esas marchas multitudinarias y en realidad lo que sí leí había sido, digamos, la primera marcha hacia la moneda, que fue la marcha, que se llamó la Marcha del Hambre, a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, no estaba, por supuesto, pensando en que iba a venir la explosión social, no tenía la menor idea. Pero en definitiva el marchar ha sido un instrumento histórico, ¿no? Es muy considerable. En Fuerzas Especiales sí me impresiona todavía con el mismo énfasis las exclusiones territoriales, ¿no? Como en un mismo territorio hay diferencias y hasta divergencias asombrosas, ¿no? Y en el caso chileno, la ciudad está escrita social, económicamente, culturalmente, ¿no? Y en ese sentido hay un desconocimiento de sectores hacia sectores, ¿no? Básicamente siempre la clase media fue una clase, bueno, pero se llama clase media porque es mediadora entre, en fin, clases más organizadas y clases con otras culturas, como son las culturas populares muy valiosas. Pero eso se rompió
y definitivamente quedaron muy aislados los sectores populares, y por otro lado se les negaron sus derechos culturales, en el sentido que siempre los sectores populares han tenido, y han hecho cultura y siguen haciendo cultura, ¿no? Pero sin embargo se impuso la cultura burguesa como la única posible, y quedaron, digamos, aislados, ¿no? Entonces, en otro registro tenemos una situación bastante mundializada, que es la situación narco, y por otro lado tenemos el desplome de los partidos políticos en Chile por su elitización, ¿no? No solamente se elitizó el país, la ciudadanía, quiero decir, sino también se elitizaron los partidos. Y de esa manera el abandono, la soledad, el no lugar se instaló en esa zona, y las codificaciones pertenecen al propio grupo, ¿no? Eh, por otro lado, hay una cuestión horrorosa con las hablas populares, que a mí me parece una falta de respeto total. Incluso hay una señora que dijo algo que después se hizo como un meme, no recuerdo exactamente la palabra, ¿no? Que lo dijo de una manera no académica y provocó burla. Todos, pero sin embargo, todos entendieron lo que esa señora quiso decir. ¿Y por qué lo entendieron? Porque esa forma nos habita, ¿no? Entonces no se entiende que cuando alguien dice ojalá no haya frío, es una comunidad entera la que construye esa expresión, ¿no? Y nosotros la entendemos porque nos habita. Entonces ha habido ahí una desvalorización. También influye mucho lo mediático, especialmente también a veces los noticieros, que son aterradores, donde ponen al sujeto popular en el marco, digamos, del peligro hacia las otras áreas del país. Entonces, eso me movilizó mucho en fuerzas especiales, ¿no? Pensaba cómo yo entraba como autora a esos territorios, ¿no? Y lo interesante es que la escritura lo logró, ¿no? Y estuve mucho tiempo ahí, detrás de esa niña que es la protagonista, porque además me requirió entrar a una mente, yo soy una mujer vieja, y entrar a una mujer joven. Entonces fue una experiencia para mí extraordinaria, irme al bloque, subir la escalera con esa niña, ver cómo funcionaba, mirar su inteligencia. Eso ha sido uno de los libros, para mí fue muy estimulante su escritura, ¿no? Y pensar el asedio policíaco sobre esos espacios, ¿no? Diamela, ¿y usted ha sido o ha hablado más bien del bajo valor de la literatura que se desarraiga de esos procesos comunitarios a los que hacía referencia recién, y ha denominado a esa literatura como literatura selfie, que se caracterizaría por la autorreferencia de sus autores y autoras que de alguna manera no están mirando todos estos procesos que usted nos describía recién? También ha dicho, por supuesto, que cada uno puede escribir lo que quiera, pero le pediría que profundizara en los movimientos que a su juicio han llevado a la explosión de estas literaturas selfie y por qué a usted le parecen tan poco interesantes. Bueno, yo pienso que nosotros estamos en un sistema bastante catastrófico de la experiencia neoliberal, ¿no? Que ha sido una experiencia arrasadora, un sistema irracional, que ha tenido un discurso racional para sostenerse, ha generado un discurso racional, básicamente los economistas, para darle sentido a este sistema que es el más exacerbado en América Latina, si no en el mundo, no estoy segura, pero por ahí vamos. Entonces, el sistema ingresa en los cuerpos, no es que uno y el sistema no te invada o te demande o te convoque, ¿no? Y en ese sentido, lo que ese sistema necesita es romper comunidades, ¿no? Y poner al sujeto aislado con el fin precisamente de preservarse a sí mismo. Está fundado en el yo, en el self, ¿no? Viene precisamente del universo estadounidense, el self, ¿no? Como gran proyecto de futuro de cada sujeto.
de ahí, efectivamente, y eso no puedes tú aislarlo del proceso, viene lo que se llama los selfies, donde el sujeto ya ni siquiera necesita a alguien que lo fotografía, no es yo y otro, soy yo y yo. Mi yo al yo, de yo a yo. Y por otro lado, incluso diseñaron un dispositivo para que ese yo manejara mejor su yo, ¿no? Entonces era muy interesante. Recuerdo que vi una entrevista a un conjunto de rock muy conocido donde se quejaba su líder de que la gente iba a los conciertos para grabarse en el concierto, que más que escucharlos a ellos iban a grabarse a ellos solos en ese concierto que les daba esa comunidad musical a ellos, ¿no? Entonces, los selfies no es algo que el sistema generó, ¿no? El sistema y la literatura no está fuera, porque la literatura forma parte, digamos, de una gran unidad. Entonces, esas literaturas ingresaron a la preeminencia del yo, solo que el yo es bastante más intangible. Lo que entendemos por yo es móvil, es misterioso, es de pronto indescifrable para cada uno de nosotros. Lo tenemos, pero nos sorprende nuestro yo por lo menos una vez al día. Entonces, el problema que tiene eso es esa fijación en un curso inmovilista. Hay literaturas del yo que son más titubeantes, que son bastante más amplias, donde uno entra como lectora y participa de eso, ¿no? Pero hay literaturas rígidas, con un yo seguro, certero, que por lo demás eso es imposible, esos yo certeros no existen, y eso si tenemos algo interesante es el tema de la ambigüedad, de la complejidad, y todo eso viene precisamente por un yo mucho más amplio que decir esto, otro. Por supuesto tenemos acontecimientos en nuestras vidas, hay acontecimientos, pero el punto es que esos acontecimientos y su relato pueden cambiar, incluso depende de con quién estés hablando sobre un acontecimiento, lo puedes decir de una determinada manera, hablas con otro y los matices van cambiando. Entonces yo pienso que ese exceso de literatura centrada en mi vida, la mía, como si fuera algo único, en circunstancias, digamos, que lo que diferencia uno a otro son sus subjetividades, y esa subjetividad es más compleja, porque en realidad, ¿para qué vamos a decir? Somos bien parecidos todos, pero somos muy distintos todos por nuestras subjetividades, ¿no? Entonces, si la subjetividad no está tambaleando, interrogándose, y creo que ese es el problema que tienen las selfies, que son muy similares con el aparato fotográfico de los celulares, ¿no? Y eso es lo que le parece poco interesante para leer nuestros tiempos. Y a su juicio, ¿cuáles son los fenómenos más interesantes que están ocurriendo en la literatura, sobre todo en la literatura en español, en nuestros días, que a usted le merecen atención y sobre los cuales pudiera comentarnos ahora? Mira, o sea, todas las literaturas que porten poéticas, ¿no? Que hagan de la letra un tránsito, un, un territorio, que trabaje en el territorio de la letra, que por supuesto no es lineal, siempre es escarpado o es plano, o de pronto hay oleaje, me parecen siempre muy interesantes. Y siempre hemos tenido esa escritura, no hay tiempo que no las haya tenido, porque efectivamente el escribir la letra, la literatura es letra, es escritura, y por lo tanto siempre ha sido un desafío, y América Latina lo ha asumido muy bien, los escritores y escritoras, ¿no? Entonces sí, por supuesto, eso está siempre presente. El problema es si una literatura se adhiere, digamos, a las modas, a las formas que el sistema invoca,
Y ese sistema está impreso o en líneas editoriales o en suplementos culturales, en fin, en una serie de mecanismos. La literatura no es algo puro, entre comillas, ¿no? Sino que hay mediaciones que de pronto imponen formas, ¿no? Podríamos pensar que de pronto las editoriales escriben libros, más allá de los autores, ¿no? Porque hay que pensar también que existe un mercado editorial. Por supuesto, el mercado es importante y sin mercado no podríamos funcionar, ¿no? Desde comprar el pan, etcétera, etcétera, si no lo haces en tu casa. Entonces, no es un problema, si el problema es el ultramercado, ¿no? Cuando el mercado es el signo reivindicatorio de la democracia, ¿no? Cosa que no es así. Entonces, en ese sentido, sí, yo pienso que escribir es un desafío y está en el territorio más bien de la incertidumbre que de la certeza. Uh-huh. Hacemos un alto en el programa para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Palabra pública, letras para el debate en Uchile TV. Diamela, retomando esta conversación en Palabra Pública, letras para el debate, vayamos a la contingencia. Chile parece estar saliendo de los peores momentos de la crisis sanitaria por COVID-19, pero aún queda ver cómo vamos a salir de la crisis económica y social visibilizada por la pandemia. ¿Qué heridas permanentes cree usted que nos dejará este periodo en que quizás como nunca se ha evidenciado la desigualdad y la violencia contra la pobreza en la sociedad chilena? Bueno, yo creo que, es decir, estamos también en un territorio de incertidumbre, ¿no? Esto que ha ocurrido, que pasa, digamos, por la violencia, por los discursos sobre la desigualdad, especialmente los discursos de las élites que reconocen esa desigualdad, pero hay que ver si no es una forma de decir para cambiarlo todo para seguir igual, ¿no? Entonces hay que esperar porque hay efectivamente fuerzas hegemónicas, ¿no? Que están bastante intactas y tienen, digamos, soportes muy poderosos donde anuncian, digamos, la catástrofe si algo del sistema se mueve, ¿no? Es decir, son los cauteladores del sistema que precisamente llevó a lo que se llamó el estallido, que son muchos microestallidos anteriores que se unificaron bajo un gran estallido. Entonces, yo pienso que efectivamente hay... es un terreno por construir. Hay una asamblea constituyente ahora muy significativa por la composición de sus miembros, ¿no? Ahí podríamos decir que hay una representatividad que rompe precisamente esa desigualdad que no es solamente económica, no es solamente salarial, es una desigualdad donde los cuerpos son desiguales. Los cuerpos materiales de ciertos sujetos no valen, ¿no? Para la hegemonía y para las élites. Entonces acá entró un sinnúmero de cuerpos que son diferentes, muchos que yo diría que una de sus características no es necesariamente algo posicional, sino hay una no coincidencia entre unos y otros. No coinciden, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que no tengan, digamos, un igual valor, ¿no? Estamos en una constitución paritaria de igualdad de hombre y mujer, según se dice, somos el único país del mundo que lo tenemos. Bueno, tú sabes que Chile siempre quiere ser el primero y el único. Ha sido una constante. En todo, hasta en tonterías como la bandera y el himno nacional. Todos somos los únicos y aquí aparentemente tenemos efectivamente un hecho único que es la paridad.
Tenemos también de manera muy, muy importante una representante de los pueblos originarios, como es la académica Loncón, como presidenta por ahora de la Asamblea. Entonces, profesionales de distintas áreas, no profesionales, dirigentes de grandes sostenedores sociales. Eso es muy interesante. Pero eso habría que, es un escenario, yo no diría utópico porque está construido, pero es un horizonte al que tendríamos que llegar, algo parecido a eso, porque no hay paridad, ninguna, en el aparato social. El feminicidio, el maltrato a las mujeres, la postergación, la diferencia salarial, en fin, no hay ningún atisbo de paridad. Por otro lado, los pueblos originarios ya sabemos que está en una situación muy compleja, con la Araucanía es la zona con mayor pobreza del país. Entonces, en fin, las personas de sectores más periféricos, esa periferia la construyó la hegemonía. Son periféricos porque son nombrados como periféricos. No es que ellos sean periféricos, sino la hegemonía los derivó y los nombró ahí, ¿no? Precisamente en su cuestión populista, Lavín intentó generar en Las Condes vivienda social que se murieron todos. Entonces, porque efectivamente ahí es la hegemonía la que efectivamente segmenta de esa manera, ¿no? Entonces, yo pienso que los defensores del modelo están ahí, ¿no? Están dispersos y vienen de distintos espacios, ¿no? Inclusive de espacios que podrían ser denominados progresistas o más liberales, ¿no? Están siempre en contra de cualquier movimiento en relación al modelo del cual la AFP es uno de ellos, un signo. Porque yo también creo que uno de los pocos países donde se lucra con la jubilación de los ciudadanos. Aquí hay lucro. Entonces, no, yo creo que no es tan simple, ¿ya? Yo pienso que esa ciudadanía que somos todos, tenemos que seguir alerta porque el desprestigio orquestado sobre la Asamblea Constituyente es alucinante. Alucinante, es decir, Y también sobre lo que simboliza la Convención Constitucional de Amela, porque usted tocaba los temas de fondo, pero también hay una serie de símbolos. Elisa Loncón y Jaime Baza nos hablaron en este programa de la diversidad social y cultural que representa la Convención Constitucional, a la que han llegado colectivos que nunca antes habían tenido representación política tradicional. Sin embargo, hemos visto emerger discursos racistas y clasistas contra que no provienen de la élite. Y usted ha trabajado mucho el tema de la marginalidad en Chile. ¿Cómo lee esta tensión entre una instancia que abre los límites de lo posible en cuanto a representación del Chile real y la crítica que emerge desde ciertos sectores frente a estos liderazgos que no son elitistas? Bueno, es que la hegemonía construye sujetos mediante distintos dispositivos de poder, ¿no? Entonces, efectivamente, es clasificatoria, es una forma clasificatoria y discriminadora, ¿no? Porque para tener poder hay que ejercerlo sobre otros, si no, efectivamente no hay poder. Entonces, yo pienso, por ejemplo, que la lista del pueblo, en su conformación para esta asamblea constituyente fue extraordinaria, ¿no? Rompió el control hegemónico, ¿no? Tanto de los partidos elitizados como efectivamente, por ejemplo, del Frente del Rechazo que quiso ser elegida, ahí está, el cambiarlo todo para no cambiar nada, ¿no? Como una cosa paródica, divertida casi. Vas del rechazo a cambiar la Constitución para no cambiarla. Entonces, pienso que efectivamente eso va a producir siempre tensiones, porque hay que entrar a ese discurso hegemónico, ¿no? Ahora, hay gente que está cautiva de ese discurso, a veces sectores de clase media, en el sentido que la clase media siempre ha sido más titubeante, pero
pero llegaron, ¿no? Ahora, por supuesto, sin esa organización basal, que son dirigentes sociales, territoriales, geográficos, rompieron también lo metropolitano, digamos, el control metropolitano sobre el territorio. Entonces ahí se produjeron muchos movimientos. Desde luego, lo que pasó después, con eso ha sido lamentable por cuestiones, digamos, de liderazgo, ¿no? De un mal liderazgo. Pero eso no quita, me refiero a la lista del pueblo, pero eso no quita lo que pasó, que es un hecho histórico, ¿no? Eso que pasó fue muy importante y esa es la ruta. Y la no ruta es lo que pasó después con esas personas que no supieron manejar una llegada a un espacio. No supieron, no pudieron. Pero lo que pasó cuando llegaron, esa cuestión va a ser crucial. Si es que los poderes, el conjunto de poderes, ¿no?, que son múltiples, no invaden el espacio constitucional al punto de minarlo gravemente, porque recuerda que este trabajo no es necesariamente para ahora. Lo que están haciendo no es para hoy, es para el discurso, para el plebiscito de salida. Ellos están tratando de destruir esa convención para evitar que esa constitución se haga carne mediante el plebiscito de salida. Esa es la gran operación. Esta operación cotidiana de goteo en las cabezas está pensando meses más adelante de lo que estamos, ¿no? Y hasta ahora, en cierto modo, ha sido exitosa mediante una serie de microprocedimientos entre medio de la farandulización del espacio, el simplificarlo, en fin, una serie más, casi bordeando lo anecdótico, ¿no? Ahí es bien interesante, Diamela, la distinción que usted hace entre el proceso para la elección de convencionales constituyentes de la lista del pueblo y lo que pasa finalmente con la presentación de la candidatura presidencial, que termina cayendo en el descrédito. Y precisamente quería preguntarle sobre eso, sobre su lectura de lo que está pasando en materia de política partidista en el país, con esta lista del pueblo que en su campaña presidencial cae en estas críticas. Vemos que también, a pesar del estallido social, los sectores conservadores que aspiran a la presidencia parecen tener grandes posibilidades de alcanzarla. Y durante 2019 escuchamos mucho en las calles que Chile cambió. ¿Cree usted que cambió lo suficiente en esta materia o aún faltan reformas profundas para alcanzar un sistema de representación adecuado a las aspiraciones de este nuevo pueblo? Bueno, es que yo pienso, Jennifer, como te comenté, que estamos en un territorio en disputa, no menor, ¿no? Y en condiciones, en cierto modo, desfavorables, porque efectivamente, en general, los grandes canales de difusión son adversos a estos movimientos y por lo tanto, ¿no es cierto?, cuentan con un patrimonio de irradiación, ¿no? De irradiación muy alta. Entonces, el caso de la lista del pueblo y su presentación de este candidato, digamos, que al parecer, bueno, está todo en curso, era completamente inviable y tenía una representación completamente inválida por gestiones anteriores, ¿no?, que ya podrían conectarse con lo que ha pasado en relación a los cambios, o sea, por decirlo de una manera coloquial, un candidato trucho. Entonces, el punto es que también es algo que hay que considerar, ¿no? Cómo manejar los logros en términos políticos de lugares, digamos, que se están incorporando al universo social con fuerza y con una capacidad de rearmar, más allá que tú estés enteramente en esa dirección de la lista del pueblo, que fue una cuestión más micro, ¿ya? Una cuestión casi celular, o no, pero que lo que pasó, pasó y eso es indiscutible. Pero también hay que pensar qué pasa después que pasa,
¿no? ¿Cómo se rearman esas fuerzas, hacia qué dirección? Y recordar siempre, siempre que las minorías se fragmentan, las minorías frente al poder se fragmentan, ¿no? Y por lo tanto, esto ha pasado, tal vez no de la manera tan, digamos, patética, en cierto modo, que pasó ahora, pero siempre ha pasado, se han fragmentado los partidos, se parten, salen de un lado para otro, bueno, lo hemos visto en este tiempo, como los partidos políticos corren de un lado para otro, como unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces hay una fragmentación en parte porque eso desconcertó, su pérdida de credibilidad desconcertó a los partidos y vinieron una serie de fragmentaciones. Entonces, efectivamente hay que ver cómo se opera en esta situación que es desfavorable para los cambios. No basta que la ciudadanía se exprese dónde están los poderes, digo, policíaco, económico, los poderes, digamos, educacionales, la familia. Es decir, hay una serie de organización social que hay que mirarla con atención porque de pronto pueden repetir monótonamente aquello que la hegemonía quiere que permanezca. Entonces tenemos que ser cautelosos y apostar a un futuro, a un horizonte, ¿no? Falta tiempo. Para que tengamos un país paritario, falta tiempo. Más allá, y por supuesto, todas las gestiones de las organizaciones de mujeres feministas son ultra necesarias, pero falta tiempo, porque la hegemonía está concentrada en otro lugar, en la asimetría. Para que podamos tener una economía más digna para las personas, porque verdaderamente es la mitad de este país gana 400.000 pesos, el 50% de los asalariados, 50%, ¿no? No son son el 50%, y de las mujeres ganan menos de 400.000 pesos ahí, en ese estudio, ¿no? Esto es un estudio oficial, ¿no? Entonces, si estamos en eso, también requiere una dignificación salarial, pero no es solamente el salario, sino cómo tú dignificas a las personas y su hábitus, ¿no? Cómo tú le das estatuto y entender que una política sin poética no va a funcionar. Necesitamos políticas con poéticas que busquen precisamente un horizonte de verdad de cambio. No necesitamos un discurso, solo discurso economicista, necesitamos un discurso poético, político, económico, cultural, poético, que le dé cabida a todo, ¿no? Y ponga su poética en todos los lugares. Respecto a lo mismo, Diamela, que me parece súper interesante, usted ha sido una figura central en la cultura de nuestro país en las últimas décadas. Y precisamente a partir de lo que usted dice, ¿cuáles son sus expectativas o cuáles considera que son los horizontes de posibilidad para efectivamente incluir la cultura como una cuestión que tiene que ser central para el desarrollo, para el modelo de desarrollo más bien que vamos a crear para Chile? Porque hasta ahora parece estar muy limitado a una cuestión relacionada con el ocio, con el disfrute personal, pero no parece estar transversalmente inmiscuida en todas las variables que implican el desarrollo de un país. ¿Cómo avanzamos hacia eso? Bueno, en realidad yo creo que la cultura, a ver, somos cultura en la medida que el lenguaje, somos lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es cultural, no es natural, nadie nace se aprende y se codifica, ¿no? Nosotros vivimos en universos culturales porque vivimos en un mundo codificado. Por ejemplo, la tecnología es codificación. Es codificación, la computadora, el encenderla, el apagarla, el conectarse a Zoom, son todas codificaciones, ¿no? Y todo eso es cultural. La Constitución ya es cultural y fue cultural, solo que hay culturas y culturas. Lo que ocurre es que tendríamos que pensar a partir del lenguaje, que somos todos, tendríamos que pensar en, bueno, de nuevo, lo que para mí es el centro, en generar poéticas dispersas, ¿no? La poética del mar, la poética del desierto,
la poética del centro, la poética del barrio, la poética de la señora de la esquina. Darle un estatuto a esos cuerpos, hay que darles estatuto y eso pasa por una poética. Se han desarmado, hubo siempre una poética, la cultura obrera tuvo una gran poética, el norte con sus organizaciones tuvo una gran poética indiscutible, ¿no? Estoy pensando en Chiloé y los pájaros de paja, precioso. Esa es una poética del lugar donde yo en Santiago me conecto a través de ese pájaro colgante, porque le doy estatuto. Ya yo le doy estatuto y me reconozco un punto ahí. Pero hoy día el sistema burgués ha permeado las culturas, ¿no? Ha permeado totalmente las culturas y por lo tanto ha impuesto su propia estética, que es una estética muy reductora y muy centrada en el objeto intercambiable. O sea, yo me compro hoy día un celular y pues mañana está discontinuado porque ha salido un modelo mejor que yo me obliga a comprar otro que está obsoleto, casi todo está obsoleto. Pero sin embargo, esa cultura del desecho se ha instalado, ¿no? Ya no se guarda el reloj, ya todo es desechable porque el mercado pues necesita del consumo y para eso tiene que generar cuestiones desechables. Entonces, en ese sentido, sigo pensando en cómo hacer lo inclusivo es reconocer al otro, reconocer las comunidades. Hemos estado muy aislados, dejando los centros de vecinos, la junta de vecinos, han operado prácticamente solas para sostener a su comunidad. Entonces, yo creo que restablecer lo comunitario y distribuir poética sobre los lugares y diferencias, ¿sí? Pero las diferencias no son menos, son diferencias, pero pueden caminar paralelamente y eso hay que respetarlo, ¿no? Y incorporarlo y apreciarlo. Hoy nos ha acompañado la escritora e intelectual Diamela El Tit, quien muy recientemente ha sido distinguida con el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias, Diamela. Muchas gracias, Jennifer. Y muchas gracias a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de UChile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Palabra pública. Letras para el debate en UChile TV.